El podcast que estás por escuchar es el resultado del ocio de unos amigos sin nada que hacer, con comentarios absurdos y escritos por adultos con mentalidad de chamacos de secundaria. Mejor quítalo y escucha un contenido de calidad. Estás escuchando Mexterio. Hola, estamos en un nuevo capítulo del podcast. Es que ya llevo 2 veces que hago la intro y no me sale, no me acuerdo cómo se va. De nuevo. Ok, ¿qué hola compas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast Mexterio, el mejor podcast de misterio que no es de misterio y que tampoco es el mejor. Pero pues aquí estamos echándole ganitas, aquí estoy con mi compa Cristian. Sí. Y bueno, el día de hoy pues decidimos hablar más que nada sobre asesinos seriales en México. Y la neta, con los nombres que me pasaste, güey, y lo que investigué, dije, no mames, estos güeyes estaban todos enfermos a la verga. Y fíjate que solo investigué 2, güey, de los que creo que me mandaste 4, ¿no? Te mandé 4. Investigué 2 porque, o sea, me quedé clavadísimo, güey. Me quedé clavadísimo leyendo sus historias, güey, y así yo decía, no Son mames. entretenidas, güey. Ajá, güey, tú dices, ¿cómo puede existir gente así de enferma, güey? Y eso que no es ni cerca de lo peor que ha hecho una persona, güey. Mira, también los asesinos seriales mexicanos, pues tampoco han hecho cosas tan atroces, güey, como los de otros países, güey. Cierto. También, o sea, sí entiendo que es un país violento, pero sí hay otros que sí se pasan más de verga, güey, que hacen cosas, güey, por decirlo suena mamón, pero más peores que los más que peores. aquí. Y, güey, lo que me daba más asco, güey, eran las represalias tan vagas que les daba el gobierno, güey. La justicia, entre comillas, penal. Porque, güey, no mames, hacían cosas hiperculeras, güey. Y, no, pues, dale unos 10 años de cárcel, no, este güey es compa del Porfirio Díaz, güey. Libéralo, no pasa nada, no seas ojete, güey. Güey, quiero pensar que eso del Porfirio Díaz lo dijiste en broma, pero a un güey no, sí. Sí, también a otro güey también lo liberaron. Creo por que ser compa de un alto funcionario. Ajá. Pero los datos que vamos a tomar el día de hoy, o las historias que vamos a leer, son del libro de Asesinos Seriales Mexicanos de Ricardo Hahn. Ajá, así si que... tengo la oportunidad, les voy a colocar algún link para que puedan comprar el libro. Porque pues, la neta, es una joya de libro. A mí me gustó mucho y es uno de mis libros favoritos. Y irónicamente lo compré en 50 pesos en una... ahí en una feria de ahí de la universidad. No, ahí no fue, ¿no? fue aquí del pueblo, güey. Literalmente eran chingo de libros tirados en una de esas. Y güey valía 50 varos. Y yo dije, pues es de asesinos, 50, pues me va a interesar. 50 varos que no le llegaron a Ricardo Hahn, sino al güey que lo pirateó. Así que... No, es original. ¿Es original? Sí, pero el problema es que creo que no es no es como que una empresa que imprima... O sea, la editorial que lo hizo creo que no imprime tantos ejemplares o no pensaron que no iba a ser un buen libro, pero es uno de mis favoritos. Como sea, pues... ¿De quién quieres hablar primero, güey? ¿El chalequero? Mira, si quieres vamos a darles una introducción, como lo dice el libro. A ver, vamos. México es un país donde la figura del asesino en serie ha sido históricamente negada. Sin embargo, su presencia a lo largo y ancho del país no puede ocultarse. Lo mismo que al sur o al norte, pasando por zonas huastecas e incluso exportando homicidas de la antología. Nuestro territorio tiene una historia de más de 125 años de asesinos seriales. Al menos en los 31 casos documentados en el presente texto. Es que tengo que poner música de fondo, güey, porque... bueno. En uno de los datos conservados, cerca de 200 personas han muerto en manos de los asesinos seriales mexicanos, siendo el principal grupo vulnerable las sexoservidoras, quienes han... ¡Qué rico! ¡Ay! Quienes han perdido al menos 31 compañeras antes de los ataques de estos psicópatas. Y pues, ¿quieres darle inicio? Tú, pues mira, ¿cuál te gustaría hablar primero? Pues mira, me intriga mucho la historia del chalequero, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, porque pues nada más como que vi la historia y intenté que se me grabara lo más posible, para que saliera más natural mis opiniones sobre hijo de la virga, vamos a buscar el chalequero. Aquí mi compa va a estarlo buscando en el libro para tener los mayores detalles posibles. Que por cierto, esta vez sé que no me voy a trabar tanto porque este libro lo he releído un chingo de veces. Exacto, así que este podcast tiene un poquito más de calidad, así que un buen like se apreciaría mucho, tomando en cuenta que nos están escuchando desde YouTube. Como sea,
Primero que nada, el chalequero, la neta, siento que incluso no solo en su historia, sino en la de todos o la gran mayoría de los asesinos, lo que más rabia me da, güey, no es lo que hicieron, sino que como ya lo dije, güey, el gobierno no hacía prácticamente nada, güey, por castigarlos. Lo más que hacían, güey, era como intentar censurar. O sea, más que castigarlos, querían censurar todo lo que hacían. Es que los güey. gobiernos, güey, como he visto en varios casos, porque pues la neta escucho muchos podcasts de misterio, como Leyendas Legendarias, y los gobiernos normalmente, güey, siempre afilian a los asesinos en series con Estados Unidos. Y dicen, no, en el país no hay, porque ha habido asesinos seriales rusos que han matado cientos de personas. Y hasta que el gobierno no acepta que tienen asesino en serie, es cuando hacen algo. Y en México ese es el problema. Anteriormente, según nuestros padres, según nuestros abuelos, era un país más seguro. Así que quiero pensar que ocultaban mucho de eso para que no pensaran que es un país violento. Sí, exactamente. Y bueno, la historia del chalequero, a ver, ahí me vas corrigiendo si me equivoco. Vi un poquito de su pasado, güey, y este vato era como que sufría abusos por parte de su madre. No sé si lo dicen ahí en el libro. Quiero pensar De su que pasado, sí. bueno, sufría abusos por parte de su madre, pues, y su padre no estuvo presente, pues su padre los dejó. Entonces su madre como que se la Si cargaba quieres- mucho con él. Y espérame un poquito. Ah, ok. Y bueno, resulta que él, fíjate, curioso de lo que pasaba anteriormente en México, su familia, su mamá era pobre y tuvieron, él fue el 11º hijo, güey. O sea, y ahí dice que a lo mejor tuvieron más, güey. O sea, tuvieron más de 11 hijos, una familia pobre, güey. En el libro dice más, güey. y Ajá, ahorita te lo ¿cuántos, voy a cuántos, corregir. cuántos? No, primero vamos a leer lo que dice el libro para poder comentar sobre él. Ajá. Primero que nada, el chalequero. El asesino en serie, o por lo menos, Ujú. El que ya releyó el libro. como- los homicidas escandalosos que parecen haber sido cometidos por verdaderos monstruos surgidos de los mitos de las viejas historias de vampiros y hombres lobos. Que Pam, paupaban en el viaje de Europa del Este. Comenzaron a abordarse de forma científica tras la publicación del libro Psicosis, Pam, ¿qué? pam, pam, pam. ¿Qué? Psicosis. Psicopatías sexuales, ¿sí, no? Ajá, Psicopatía sexualis. de 1986 en la Alemania. Richard Bob, en la que realizó una larga clasificación sobre los impulsos sexuales que derivan en homicidios violentos. Y dicen algunos términos como paradoxis, hiperestiria, parafilia. Pero aquí después dice: apenas 2 años después de la obra de Richard Bond, y el mundo reconoció a los homicidas que traspasaron la línea del mito y se estacionaron cómodamente en la realidad. Uno de ellos, y quizás el más famoso de la historia, aunque hasta ahora nadie con certeza sabe su nombre, Jack el Destripador. Y bueno, El aquí te compa cuento europeo. un poquito de su historia de Jack el Destripador, pero para resumirla más, pues Jack el Destripador fue un asesino en Francia que asesinaba prostitutas, que nunca se supo quién era, tenían muchos indicios de algunos sospechosos, pero pues la verdad la policía era un poquito inepta y nunca lo consiguió encontrar. Otro de los mitos más realistas para mí fue que realmente era la policía de ese lugar que estaba asesinando sexoservidoras para meter miedo y tratar de acabar con la ¿Prostitución? con la prostitución. Y es más seguro porque no creo que bueno, el gobierno puede ser muy inepto, pero quiero pensar que hubieran podido hacer más para atraparlo si ya sabían su modus operandi, que Exactamente. solo atacaba en un solo lugar. Así que es muy posible, pero bueno. En el mismo año, la porfirista Ciudad de México se veía amenazada por una ola de crímenes contra las mujeres que habitaban en la zona del Pelvillo y Río Consulado, o sea, unas zonas de vaya prostitución. Ajá. Pese a que no era extraño que Uber fuera escenario de ¿Uber? ladrones, sí, Uber. Ah, no manches. En aquellas épocas también existía aquí Y el cuatreros, servicio. este personaje sobrepasó a todos, tanto por el número de víctimas como de la violencia ejercida entre ellas. Sus orígenes. Francisco Guerrero, el chalequero, fue un asesino, violador y descuartizador de mujeres que arrojaba al río los cuerpos de decenas de múltiples víctimas.
pese a que a su número de homicidas triplicó al de Jack el Destripador, y el de impacto cubrió y el periódico El Impacto cubrió detalladamente el caso y juicio del chalequero. Su figura nunca ha conseguido presencia internacional como su colega londinense. O sea, Jack el alcanzó. Destripador. Así es. Vaya, Francisco Guerrero llegó a la Ciudad de México a la edad de 22 años. Al barrio de Pervillo, la familia Guerrero constaba de 16 integrantes. Los padres y 14 hijos. Una familia de 16 hijos, güey. De Pobre. 16, no, 16 personas, o sea, eran 14 hijos. Ya. No pero manches, obviamente, güey, como diría tu abuelo, no, antes la gente no solo pensaba en sexo, no como ahorita. Sí, de seguro. Siendo el número de 11 de la línea, o sea, ese güey era el número 11 de los hijos. Ujú. Su papá era carnicero y su madre se dedicaba al hogar. Francisco recordaba a su progenitora como sumamente violenta, pues acostumbraba a golpearlo ferozmente en el rostro. También leí que solía asfixiarlo. No sé si ahí dice. Déjame ver. a Guerrero lo mejor solo te sale. alcanzó a leer y a escribir en una escuela pública. No pudo continuar sus estudios debido a las constantes mudanzas ocasionadas por la Guerra de Independencia en contra de Estados Unidos, 1846 y 1848. Lo que Vaya. no sabían era que era un viajero del tiempo. No sé qué no. Ese estaría Ajá. curioso de hablar sobre ese tema. Cierto. Una vez instalado en la ciudad, Guerrero practicó el oficio de zapatero. Tuvo 6 hijos con María N. Ujú. Sepa la verga por qué pone María N si Ajá. no iban a poner su Exactamente. abreviatura, pero no te explican. Ujú. Punto y luego punto y coma. Ajá. Dando 2 murieron al nacer. Uy. Uno más se dedicó a la prostitución. ¿Qué? Y el otro era alcohólico. No, hombre, era No el papá mames. del año, hijo de su Chile. puta madre. No, y también leí que tuvo más, güey. O sea, No, sí, ese ilegítimos. güey, o sea, ilegítimos. tuvo un Ilegítimos, pero, o sea, la historia te cuenta más o menos, el periódico narró los que tenía. chingo. O sea, Sí. Ajá. sobre el origen del mote del chalequero, existen dos versiones. Ujú. Una de ellas lo explica por la costumbre de Francisco Guerrero en tomar todo por la fuerza. Es decir, a Chalecazo. ¿A chaleco? A chaleco. Ahí leí La a otra chalecas, pero- interpretación asegura que el seudónimo se originó por la peculiar vestimenta de pantalones estrechos, fajas multicolores y chalecos con agujeros o chaquetas charras. Este vato andaba bien vestido. O sea, se la pasaba sí, bien o vestido. sea, este era un güey. Catrín. Ajá. La única relación con la que el nombre El Chalequero, la comunidad entera temblaba por el miedo de ser la siguiente víctima. Sí, o sea, es como que este vato tuvo sus hijos, su esposa, su familia. Y aparte de eso tuvo un chingo de amantes, güey, que leí por ahí que inclusive llegaron a mantenerlo. O sea, que llegaron a Sí, mantener, pues... pero sí, también este güey, que yo recuerdo de las veces que he leído su historia, muy aparte del libro, Ujú. este güey era bien descarado, güey. O sea, se le acercaba a las prostitutas que iba a matar y les decía que él era el chalequero. Para que... No, y ese güey no... Como que no temía de hecho, inclusive presumía, güey, todas sus acciones. Presumía con la gente, se jactaba de haber matado, de ser un asesino y todo eso. Y me cagó, güey, que leí que cuando lo atraparon, güey, él negó todos sus crímenes. Y yo, qué pocos huevos tienes, cabrón. Qué Mira, pocos güey, huevos. vamos a seguir. Pero sí, síguele, ¿Quieres síguele. leer el método o quieres que yo lo lea? Pues, léelo tú, a mí no se me da muy bien A leer. ver, el método. Guerrero cometió más de 15 Bueno, 15 a ninguno de crímenes los dos se nos da violentos bien contra leer. mujeres que trabajaban como prostitutas en las calles de la Ciudad de México. Sexoservidoras que históricamente han sido el blanco perfecto para tratantes, proxenetas, psicópatas, sádicos y homicidas seriales. El modus operandi de Guerrero era sencillo. Caminaba por las zonas de Santa Ana ¡Oh! y Peraldillo. Bueno, para que entiendan ese chiste de Santana, es que nosotros Ajá, vivimos en sí, una ¿no? comunidad que se llama Santana. Así se llama el pueblo de aquí, güey. Chale, somos nosotros, güey. Conocen a... Todo pasó aquí. Verás, conocedor de burdeles y zonas de prostitución de aquellas calles. Se acercaba a cualquiera de las sexoservidoras y les proponía sin rodeos un encuentro sexual. Ujú. O sea, pues es que siento que también eso es muy normal. O sea, no es como que te vayas a acercar a una prostituta y le vayas a estar echando el coto, platicando Ajá, como para exacto. convencerla. No, decirle, oye, te invito una copita, una cena, te saco de trabajar. No, pues llegas Así, y güey, ya, llegaba- ya saben qué pedo. Así como suena, es como que llegaba y decía, tú y yo un palo sí o no. Ujú. Así llegaría yo.
No sin antes aclararles que él... ¿Ves? No sin antes aclararles que él era el degollador de mujeres que aterrorizaba la ciudad. Y en caso de negarse, sufrirán las mismas consecuencias que las víctimas anteriores. Dependiendo de la disposición de cada víctima para satisfacer los deseos homicidas, Guerrero saciaba su líbido y ansias de matar, violaba varias veces, mordía, apuñalaba hasta la extenuación y degollaba salvajemente a sus víctimas. Algunas versiones de las épocas señalan que la técnica usada por el chalequero para seccionar los cuerpos de las víctimas era la llamada borregada o cuchillada de borrego, que cortaba tallo y la yugular y llegaba hasta la tercera vértebra cervical. Guerrero tiraba sin recato los restos en los alrededores del río Consulado, donde nunca encontraron el descanso eterno. Eso fue su método. Bueno, ya que se me dormía. X. Pues sí, el punto, güey era un hijo de la verga, un hijo de la chingada, que mataba descaradamente y mataba admitiendo todos sus crímenes. Y pues sí, es bastante curioso, güey, que inclusive, pues, a lo que investigué era como que muchas veces ni siquiera era como que llegaba a proponerles sexo, sino que directamente las violaba. Y era curioso, güey, o sea, ¿qué le cuesta más pagarle, güey, a la morra? Mira, no le va a servir de nada porque se va a morir, nada, pues, pero... Pero es que lo triste, güey, es que la policía no hacía nada porque eran prostitutas, güey. Sí. Porque es muy culero de nuestro país que la prostitución sea ilegal. Porque si fuera, bueno, yo al menos pienso que si fuera legal, güey, habría más normas, habría más regulaciones. Más regulaciones y pasaría menos crímenes contra las personas vulnerables. Sí. Que al fin y al cabo es una profesión, la gente lo hace por una necesidad. Puede ser una necesidad de un gusto, pero igual deberían tener, los mismos, por decirlo así, prestaciones. Bueno, más bien no prestaciones, sino la misma seguridad que debería sentir cualquier trabajador al salir a chambear. Cierto. No sentir que salen a trabajar y aunque es un negocio que está muy bien rentable, que tengan el miedo a que los vaya a asesinar uno de sus clientes. Sí, pues la verdad es algo triste, güey, de México, que inclusive a día de hoy, güey, podemos decir que continúa de cierta manera. Que si haces algo en contra de una persona que no le importa a nadie, güey, realmente no vas a tener ninguna consecuencia. Pero si haces algo en contra de una persona importante, güey, no mames, güey, se te hunde la vida, cabrón. Mira, a la mayoría de los asesinos seriales, güey, mexicanos y también otros países, los han atrapado porque se han metido con personas que no debían. Que muchas veces han matado a la mamá de alguien, al hijo de alguien, a alguien. Y ese alguien tenía palancas con el gobierno y el gobierno empieza, ahora sí a buscar. Lubrica los engranajes del gobierno y empieza a funcionar esa maquinaria que los va a atrapar. Exactamente. Porque sí, y es lo que pasó con otra de las asesinas de las que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir con el chalequero. Vamos a leer el entorno. A ver, claro. No había mujer ni hombre que se atreviera a confrontarlos. Yo creo, bueno, en esta parte dicen que mujer ni hombre porque quiero pensar que también metieron a sus proxenetas que cuidaban a las chicas. La seña con la que cometía los asesinatos era bien conocida. Los cuerpos degollados de las mujeres presentaban golpes y mordidas. La violencia ejercida por Guerrero se daba de antes de la cópula. Bueno, antes del sexo. Sí. No era una situación de relación sexual violenta, sino de homicidios que rayaban con la crueldad. Quizás por estos antecedentes, los especialistas de la época decidieron que Francisco Guerrero no era un enfermo mental, sino que lo defendieron como un asesino nato. A diferencia de otros criminales, el chalequero jamás trató de ocultar sus verdaderas intenciones. Sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de las zonas y algunas de ellas comenzaron a trabajar para él. Guillermo inició una relación con Murcia Gallardo. Ella regentaba algunas prostitutas y juntos explotaban a las prostitutas dentro y fuera de los burdeles. Esta vieja, investigué un poquito de esta Murcia Gallardo, era una proxeneta.
que tenía sus chicas. Este pendejo llegó y se aliaron para que no la fueran a matar. Pero aquí pasa algo gracioso, güey. A mí me dio risa. A ver. Porque escucha. Guerrero y Gallardo eran amantes y socios. Ambos rondaban y regenteaban mujeres. Ella vendía protección a las prostitutas del lugar para que el chalequero no las atacara. Sin embargo, ni siquiera Murcia escapó de los instintos asesinos de Guerrero. Y No su mames. muerte puso fin a la primera ola de crímenes cometidas por el asesino. Tras el homicidio de Murcia Gallardo, las denuncias contra Guillermo llegaron en cascada. No solo las prostitutas lo señalaron como culpable, sino que Antonio Mayorgan, un vecino de la zona de Peralvillo, lo inculpó de los ataques fatales contra las mujeres del alrededor. Ujú. Esto junto a los testimonios de Loreta y Clara, que porque es sus apellidos y ya están muertos, Ajá. fueron lo que finalmente llevaron No- al encierro temporal No del fu- chalequero. ¿No fue esa la que ese güey intentó matar pero sobrevivió? O sea que... Si quieres cuenta eso Por- porque el libro no te comenta no, eso. pues simplemente así para complementar, pues hubo una vez en la que el chalequero andaba en su día normal, ¿no? Su rutina clásica de que, oye, hacemos el frutifantástico y después pues intenta asesinarla y no sé, se me hace que eso no la degolló, sino que simplemente la estranguló porque de otra manera no entiendo cómo sobrevivió. Entonces supongo que solo la estranguló y dándola por muerta la dejó en el río como acostumbraba a hacer con sus víctimas. Y pues esta morra sobrevivió y obviamente su testimonio sirvió más para encarcelarlo. ¿También era una prostituta? Sí, sí. Es muy raro que Se me hace el que sí. gobierno haya funcionado así. Ujú. Pero creo que lo que Pues me valió más fue el Me imagino que testimonio fue por lo de Murcia. Sí, o sea, lo de Murcia más el testimonio de esta morra, pues Pues como también yo creo que Murcia debe haber tenido mucho poder. Y aparte, suena mamón, Ah. pero testificó también un hombre llamado Antonio Mayorga. Así que tal vez tomó un poquito más de Sí. fuerza. Además tengo entendido que a ese punto ya el gobierno no pudo controlar a los medios, ¿sabes? Que los medios ya cubrían demasiado esa noticia, ya cubrían demasiado todo lo que ese güey hacía y como que ya llegaron a un punto en el que ya no podían ocultarlo y pues no tuvieron de otra más que enjuiciarlo. Y ahí A ver. se dio todo eso. Va, la caída. El 13 de julio de Tututum, tum. 1888, traes 8. A la verga. Tras varios años de burlar la justicia, Francisco Guerrero fue finalmente arrestado y condenado a muerte en la Ciudad de México. Pero... El mítico, el Ah, mítico ok, ok. detective Pancho Chávez, o sea, es mítico, no lo conozco, pero Pancho Chávez debe ser una vergota y hay que investigar de él. Simón. Famoso por encerrar al mismísimo Jesús Negrete, el tigre de Santa Julia. Ah, no mames. que algún ese día sí vamos lo a hablar ubico. sobre ese tema. A ese sí lo ubico. Llevó a cabo la detención, sin embargo, él siempre Tututum. caritativo, presidente Porfirio Díaz, Uy, cambió la sentencia papantla. a solo 20 añitos de prisión Ujú, de San Juan de Uluán. ujú. Inútil fue la oposición de Chávez, por lo que el chalequero regresó a las calles gracias al bonito Porfirio Díaz en 1906. Francisco Guerrero fue nuevamente encerrado el 13 de julio de 1908, exactamente 20 años después de la primera apresión. Fue incapaz de contener la necesidad de excitación necrófila y cometió un nuevo homicidio. A pesar del tiempo transcurrido, la fantasía siguió siendo la misma. El encuentro imprevisto y la invitación sexual se repitió. Una vez que una anciana fue la víctima ideal. Probablemente las fuerzas de Guerrero ya no daban para someter jóvenes prostitutas que con la seguridad habían escuchado sus hazañas. Que con toda seguridad habían escuchado sus hazañas. Ujú. El cadáver de la anciana tenía el mismo corte de borrego que Guerrero solo utilizaba. Así que el detective Francisco Chávez, que repito es una verga, Otra vez. ató algunos hilos sueltos y apresó nuevamente al asesino serial. Ujú. Guerrero aceptó ser el responsable del homicidio, dijo haber conocido a la víctima en una pulquería, y la pulquería era el Morrito Ah, caray. de la colonia Villa Gómez. Francisco Guerrero no pudo pedir clemencia, tropezó con la misma piedra, esta vez su necesidad de violencia y sexo. Es que está censurada la palabra porque no la podemos decir, güey. Mira, güey, nos censuraron el capítulo que hablábamos de YouTube.
Sí, el único episodio donde no hablamos de cosas donde no feas. decimos cosas culeras, güey, como en estos. Pero bueno, Perdón. Espérate, ¿seguimos? ¿Seguías? Ajá. Lo encadenaron en el encierro. En septiembre de 1908, Francisco fue sentenciado a muerte por un jurado que no tardó más de 30 minutos en deliberar, decidiendo aplicarle pena capital por segunda ocasión en 20 años. El castigo nunca llegó, sino que la opinión pública deseaba ver la ejecución del chalequero. Esta se quedó con las ganas. Guerrero murió en la celda de la desaparecida cárcel de Belén, lo que hoy conocemos como la zona de Valdera, en la Ciudad de México. Francisco Guerrero murió de una fuerte tuberculosis mientras esperaba su ejecución. Se le adelantó el verdugo. No, Vaya, no pues, más. Sí. este güey era bien culo, al chile. Y ahí, como tú dices, el puto gobierno que no sirve por pura verga le ayuda a muchas Exactamente, personas güey. de esas. Exacto. Y la neta no sé ni qué se ganan, güey. O sea, entiendo eso de que de querer de cierta forma ocultar sus crímenes para no perjudicar el turismo, ¿no? Supongamos. Ponle Pero- turismo, no, más bien la figura del partido que está gobernando. Puede por ser decirlo también, así. sí, es verdad. Pero no entiendo por qué no ejecutarlos, güey. O sea, si ya descubriste, güey, que ese güey es un desmadre, ¿por qué no ejecutarlo luego? O sea, ¿por qué tantas trabas? ¿Por qué tantos pinches peros, güey? Porque inclusive yo en lo que leí, pues fue algo así como de que inclusive le dieron un perdón. O sea, no me acuerdo bien cómo se le dice. Es como impunidad, pero no es impunidad. Sino que simplemente, de cierta forma, se le perdonó el delito, güey. Y eso fue por error, o sea, no fue porque quisieran, sino porque simplemente pues, se equivocaron y se la dieron a ese güey. Y es que mira, al final que yo leí era diferente, de que ese güey lo soltaron por error. Y Ajá. pues murió en las épocas ¿qué era lo que pasó en 1914? ¿La revolución? Sí, revolución. Sí, la revolución. Murió en esas épocas, pero y a lo mejor y sí murió de tuberculosis. Yo leyendo eso pensé que el güey había participado en la batalla, pero... Güey, pero sí, la ya tiene historia de más los asesinos sentido. seriales son muy... O sea, la mayoría que he visto son muy putas cobardes, güey. Ujú. Le tienen miedo a lo que hacen. Y Cierto. Eso es como si fueras chef y le tuvieras miedo a comer, güey. Sí, pues bueno, ni modo. Y es un poquito curioso, güey, que todo eso venga de un trauma por parte de ese güey. Porque pues ya ves todo lo que su madre le hacía, que abusaba físicamente de él, le pegaba. Y todo eso, imagino que a su corta edad. Bueno, total, el chalequero pues terminó así, muerto por tuberculosis. ¿A qué edad? ¿No te dice qué edad? No, ¿verdad? Pero Mira, creo- tú sigue hablando, yo Creo, busco el dato. creo que sí vivió bastante tiempo, y la verdad, más de lo que debía vivir, disculpen. Pero bueno, el chalequero, un cabrón bien culero, que al final pues negaba todos sus crímenes. Bueno, a la segunda vez que lo capturaron como que ya el güey no podía ni defenderse, porque ya sabían que ese güey había matado gente. Pero la primera vez sí se me hizo muy cobarde, güey, que luego de estar ahí presumiendo, güey, todos los asesinatos que hacía, el mero día, güey, que lo estaban enjuiciando, negó todo. Y yo así de, no, que muy bravito, pana. ¿Y qué dice? No dice Dice muerte y fallecimiento vivió hasta el noviembre de 1910. ¿Qué fueron? Que bueno, Unos es 70 años. 70 años. 70 años. Bastante tiempo, güey, bastante. Mira, bastante Y- tiempo para un hijo de su puta Ajá, madre. la neta, o sea, tomando en cuenta que lo tenían que... ¿Cómo se dice? Lo tenían que condenar a los 50, más o menos, no sé. Decía que 20 años después lo habían encarcelado. Como sea, esa fue la historia del chalequero. Y sigue, o al menos quisiera hablar un poquito sobre una comadre llamada Guadalupe Martínez ¿de qué? Guadalupe De Martínez de Bejarano. de Bejarano. Guadalupe Martínez de Bejarano. Una señora que era una cabrona también, que güey, no mames. Mira, si quieres yo primero leo porque a ver, la claro. de Bejarano está un poquito muy... Bueno, al menos en el libro está solamente en 2 hojas, así que... Sí, es bastante corta. Es la bastante historia. corta, así que mejor yo la leo primero y luego tú das Claro. tus puntos. Vaya. Guadalupe Martínez de Bejarano. Hemos hablado sobre los indicios del homicidio serial en México.
depositándolos en la figura de Francisco Guerrero, el chalequero. Güey, parece como que nos pusimos de acuerdo para escogerlo. La neta, es que, o sea, como si tú me lo hubieras mandado por WhatsApp para ver Sí, güey, pero la neta yo los escogí al azar, güey. O sea, no es como que haya dicho, voy a ver este. Nomás miré 4 y dije, pues voy a mandarles esos. Imagino, y a ver cuánto queda el episodio. Imagino que incluso el chalequero va a estar en más, güey, porque ese güey es conocido como el primer asesino serial del que se tiene registro. Documentado de México. Documentado de aquí en México. Entonces, como que... Y es muy curioso la historia del chalequero, güey, porque a mí me recuerda mucho a... Iba a decir a Jeff the Killer, güey. A Jack el Destripador, güey. Porque, pues, prácticamente eran iguales, güey. O sea, y en la época... Pues, en la misma época, muy seguidita, o sea, realmente si hubiera sentido que no fuera una persona... Si no hubiera sido una persona pobre, yo hasta hubiera podido pensar que él fue el asesino Jack el Destripador. Pues no puede porque era una persona pobre. Y no podía viajar hasta allá y todo el pedo. Porque, güey, imagínate, te apuesto que ese pobre hombre ganaba menos de 50,000 pesos quincenales, güey. Sí, güey, un y sueldito. Era feliz, un sueldito, güey, de 50,000 pesitos, güey. Pero, pues, el chalequero a lo mejor se hizo asesino porque, ya saben, un cuchillo pesa menos que un palo de golf. Yo siento, güey, yo siento que el chalequero, güey, su papá lo obligaba a jugar 18 hoyos de golf. Sí, güey, de hecho, no mames. Le decían, tú te vas a dar 50,000 pesos, pero primero tienes que pasar conmigo los 18 hoyos. ¿Tú crees? O sea, yo preferiría 18 hoyos a las verguizas y la falta de comida que pudo haber sufrido ese hombre. La neta, güey. Sí, no. Total, agradezcamos que ese político que soltó todas esas mamadas no sea un asesino serial, porque con aquella infancia tan dura que tuvo, hombre. Yo siento que si ese güey fuera un asesino serial, güey, sería de esos asesinos seriales como Charles Manson, güey, que no mató a nadie, sino que mandaba a otras gentes a matar. Vaya. Bueno, vamos. Ya salimos del tema, okay. Bueno, Guadalupe. Hemos hablado sobre los otra vez pendejos, cuyos crímenes se remontan a 1988. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los asesinos seriales, aunque no eran la misma cantidad, dejaron de ser cuestión de practicidad para los homicidios breves. Tan solo 4 años después de la aparición de las primeras víctimas del chalequero en calles del Río Consulado, una mujer escandalizó al mayor... Un escándalo mayor se dio en plena Ciudad de México. Una mujer era señalada por asesinar a 2 infantes tras someterlos a crueles asesinatos de tortura. Guadalupe Martínez fue hallada culpable de la muerte de la niña Creciana Piedad, la terrible Bejano. Le dicen la terrible Berenjano. Así le decían a ella. Ajá, como fue bautizada por la indignada sociedad de entonces. Verga, güey, ¿por qué los asesinos seriales de México sí tienen nombres bien pendejos, güey? La neta, güey. O sea, yo preferiría el Night Stalker antes de terrible Bejarano, güey. Son como esas cosas que dices en el espejo 3 veces, güey, a ver si te sale y todo el pedo, pero ni modo. Se especializaban en el uso de fuego para martirizar a sus víctimas. Les quemaron los brazos y las piernas. Las palmas de los pies mostraban ampollas originadas por carbón hirviendo, que eran utilizadas en el brasero de la víctima. De igual manera, para lastimar los glúteos de las niñas, eran obligadas a sentarse en ordiñadas calientes del brasero. Puta madre, se sentaban en las brasas. Se sentaban en brasas. Los cuerpos sin vidas presentaban marcas y cicatrices de fuertes golpes propinados con cuerdas similares a las reatas para amarrar caballos. Guadalupe despojaba de sus ropas a las menores, las ataba de pies y manos para después colgarlas de una recuá. Un recuá, qué elegancia la frase, qué fina. Propinarles tremendas golpizas hasta dejarlas inconscientes. Creciendo Piedad no fue la única víctima de Benjarano. En 1987, la niña Casimira Juárez murió en las mismas condiciones a manos de la despiadada mujer. Tan impresionante fue el caso de Guadalupe que ni su propio hijo, de nombre Aurelio Benjarano, fue capaz de testificar a su favor de su madre, sentenciándola así a pasar más de 10 años en la vieja prisión de Belén. Güey, es que es lo mismo, güey. ¿Por qué putos 10 años, güey? Sí, güey. No, y siento que... En lo que hoy son los rumbos de Valderas en la Ciudad de México. La Benjarano protagonizó corridos y diversas hojas volantes en las que grababa
en los que el grabador José Guadalupe Posada ilustró los crímenes de juicio de la mujer. A su llegada a la cárcel de Belén, Guadalupe se salvó de ser asesinada por otras reclusas que pretendieron lincharla. Porque obviamente se enteraron de todo lo que ella hizo. Pues sí, es lo que pasa mucho en la cárcel. Uh-huh. Sentenciándola a vivir aislada de la población en el presidio, con un miedo constante a que llegara a niveles paranoicos de ser atacada en cualquier momento por cualquier mujer de sentimientos maternales al interior de la prisión. Y qué bueno, güey. La neta. Porque la neta, güey, eso de que te encierren en... O sea, que te encierren en una cárcel es feo, pero que no tengas comunicación humana con nadie por tus putos actos es un infierno que deja mal a las personas. Y suena feo que yo me alegre, pero qué bueno que la dejaron ahí, güey. Ahí se debe haber vuelto loca la hija de su puta madre. Todo sirve como ejemplo, güey. Sirve como ejemplo. Si no quieres terminar así, no hagas esas mamadas. Y bueno, esta vieja como que... Siento, güey, que era la típica señora rica, ¿no? Señora adinerada. Porque ahí, pues, vi que su modus operandi, por así decirlo, era... buscaba niñas pobres y les ofrecía trabajo en su casa, así como de sirvienta, de ama de llaves, no sé cómo se diga. Y a esas morras les hacía todo ese desmadre. Eran más como que criadas, ¿no? Sí, porque sí. Pues, las criaba se les dice criadas porque las criaba por decir hacienda, la persona. Como sea, pues sí. Resulta que esa señora buscaba muchachas de escasos recursos y les ofrecía trabajo. Y, oh sorpresa, ese trabajo resultaba no muy favorable porque terminaba por, pues, utilizarlas para fines de tortura, pero de tortura con ciertos aires sexuales. Como que la señora sí tenía cierta... Es lo que estaba pensando también, sí, ¿no? como que sí leí que sí, sus torturas eran como que a ella le daban un cierto placer sexual, güey. Entonces eso da un poquito más de enfermedad hacia la apariencia de esta señora. Y vamos a lo mismo, güey. O sea, una señora adinerada torturando a muchachas pobres. Al gobierno no le importaba, güey. Obviamente al gobierno le valía madres. Y a pesar de todas las quejas que se dijeron sobre esta señora, simplemente le dieron una condena de ¿cuánto? ¿10? 10 años. Creo que la primera había leído que fueron de 5 años. O, bueno, supongamos, la primera condena que le dieron, güey. Y la señora salió libre. Y después de eso volvió a hacer sus mamadas. Volvió a hacer eso con 2 hermanas, que creo que ya las mencionaste por ahí. Y les hizo lo mismo, güey. Entonces la gente siguió, o sea, volvió a decirle al gobierno: enciérrame a esta hija de la chingada, por favor. Porque si le haces eso a la gente pobre, en cualquier rato se le va a chingar el cerebro y se lo va a hacer lo mismo a mi hija, o a la hija de aquel güey, o a la hija de aquel güey. Entonces ya pidieron que la encarcelaran y su juicio pues llegó a tal grado que, como ya lo mencionaste en el libro, su mismo hijo tuvo que acusarla, tuvo que decir: la neta fue ella. Porque resulta que la mamá intentó culpar de todo a su hijo, güey. La señora intentó culpar de todo a su hijo, güey. Y su hijo dijo: no, ni madres, fuiste tú. Y como ya la habían enjuiciado una vez, pues la gente no le creyó que había sido su hijo. Le creyeron a su hijo que había sido ella. Pero obviamente su hijo, por haber callado todo eso, también le dieron una condena de 2 años. Pero la pues, verdad, quiero pensar que al muchacho no le fue tan de la verga en la cárcel. Porque... Ajá. Pues también puede que hayan visto que ese güey testificó a su favor. Ajá. A lo mejor sí le fue mal, pero a esta vieja, güey, imagínate, 10 hijos de su puta madre años, que fueron pocos, para que la vieja viviera en reclusión, güey. No, que vivieran en el pinche... Puedo decir que a lo mejor era como en el lugar donde meten a los reos agresivos. Sí, a los agresivos. La celda de castigo, güey, 10 años. Vaya, aislamiento sin que nadie pueda acercarse a ti, no puedas acercarte a nadie. Bueno, eso siento que eso se lo dieron, güey, porque era una persona adinerada, güey. ¿Adinerada? Pues sí. Porque si le hubieran sido justos, güey, la hubieran sacado y se la hubieran quebrado, güey, las mismas señoras en la cárcel. Pues sí. Como sea, también vi por ahí que ni siquiera la condenaron, güey, la segunda vez a cadena perpetua ni a pena de muerte, güey, sino que le pusieron una condena de unos 10 años, 15 años más o menos. Pero pues la vieja se murió ahí en la cárcel por causas naturales, entonces, por así decirlo, no disfrutó sus últimos años de vida. Y la neta de esta señora sí no vi nada de su pasado, porque creo que sí estaba un poco desconocido. Solo decía que esta vieja estuvo casado con un güey de apellido Benajerano. ¿Cómo era? Bejerano. Bueno, su apellido, que es de Bejerano, pues era porque estaba casado con un vato que se llamaba así, con el cual solo tuvieron un hijo y aparentemente se separaron y todo el pedo.
Y la verdad, lo que a mí me interesaba buscar era cuáles eran las cosas que ella había pasado en su infancia para que tuviera que... Para darle un sentido a por qué hace Ajá, esas o sea, mamadas. para que desarrollara ese pensamiento psicótico y así. Y pues sí, está un poquito feo y más que nada que la justicia, hombre, no hizo ni madres. Que sí, 10 años, pero güey, o sea, mató a niñas, cabrón. Mató a niñas de maneras bien crueles, güey. Y nada más porque ella era rica y las niñas eran pobres, güey, pues no. El gobierno dijo, la neta, yo no vi nada de unos 10 añitos, porque nomás porque la gente está chingando. Porque créeme que si la gente no hubiera insistido, porque insistieron cabrón en que la metieran a la cárcel, güey, el gobierno no hubiera hecho ni madres. Me estoy quedando sin saliva. Puta madre. Sin saliva, señores, sin saliva. Y creo que esto ya se pasó un poquito más a criticar al gobierno. Así que ya vamos a pararle ahí. Vamos a pararle con las críticas porque luego sí está cabrón. ¿Quieres que vaya? El episodio ya va muy bien, ya van 40 minutos, hablamos de bastante dos bien. historias. Ajá. Fueron muy bien documentadas, la neta me gustó que los dos hayamos participado, que Claro, claro. fue un episodio muy bonito. ¿Quieres darle otra o...? A ver. Quisiera ver si puedo leer una historia con voz de narrador así bien misteriosa, güey. Así que ahí me buscas una historia. De mientras yo voy contando la preparación de este capítulo de hoy. La neta, hoy, no sé, güey, yo sí quería hablar del COVID. Yo sí quería hablar del virus. Y pues no se pudo porque acá, pues... Es que a mí la neta no me interesa el sí, tema. Sí, no, la neta, güey. No en el mal sentido, No, solamente está bien, también te vale sí. más lo que yo pienso, lo Ya, que yo pues. quiero, güey. No te importo, no hay pedo, güey. Tomamos tu podcast, güey, tú decides. Yo aquí vengo Ya, más güey, por favor. a cobrar mi salario de 100 pesitos. Como sea. Ojalá cobrar Ya. los 100 pesitos. Ya, güey. Ojalá generar algo esta madre. Ujú. Mira, Bueno, voy a buscarte ver. una historia de... Ujú. Vamos a A ver. ver alguna. Es que la del caníbal michoacano, que es el vampiro El michoacano. vampiro michoacano. Quisiera guardarla para Ajá. investigarla más Yo porque busqué somos de aquí. yo busqué sobre ese vato y no me salió nada, güey. No sale nada, No güey. sa- no Ese me es salió el nada. misterio porque yo he investigado varias veces Ajá. sobre él y nomás me refería a este libro y a Ajá. otro, güey. Sí. Y el otro no he podido conseguirlo para leer lo que Ajá. digan de él. Pero Sí. ese es un güey que quisiera guardármelo como para un episodio ¿Especial? bueno. ¿Un episodio? No especial, pero sí para el siguiente Asesinos Seriales Mexicanos. Ya. Que la neta, pues, el libro nos da para hacer varios. ¿Y está muy extenso su historia? No, güey, es que el ¿No? pedo es que también aquí es una hoja nomás, güey, No mames. de él. Así que sí es un caníbal que tiene mucho así misterio. Mucho misticismo detrás, mucho misterio. Oh, Y, bueno, pues a ver, vamos a ver. hablar de algunos ver. chiquitos, así como... Bueno. Mira, vamos a hablar de un caníbal. Ok. ¿Cuál te gusta? Mira, ¿Caníbal de Dios? ¿El caníbal de Chihuahua? Ese. El caníbal de Chihuahua. Caníbal de Chihuahua. Vámonos. A ver... Nada más porque me gustan los chihuahuas. No, güey, no tiene nada que ver. Hijo de tu puta madre. Pues vamos a ver. También suena interesante el caníbal de Dios. ¿Por qué de Dios? ¿No? A ver. Ese creo que lo había leído, pero pues... ¿Sí? No quiero ser ignorante, Ok. he leído muchos caníbales, así que no quiero sonar como pendejo. El caníbal de Chihuahua. Al norte del país, en Chihuahua, para ser exactos, existe un personaje que durante varios años ha mantenido en secreto la cantidad exacta de sus víctimas, aunque en el proceso legal señaló que son solamente 2 las muertes ocasionadas por Gilberto Ortega. Extraoficialmente se habla de al menos 38. Voces en la cabeza. Ese es el nombre del encabezado del texto que dice: el caso resulta complicado de rastrear, son pocas las notas de la prensa sobre los homicidios y el asesino. Las descripciones que se dan sobre Gilberto hablan de un tipo de 1.90 metros de altura, ojos azules y tez morena clara. Su mirada encierra es... Prieto de ojo azul, güey. Ese güey era fallo. Su mirada encierra ese aire amenazante que solo los asesinatos en serie pueden mostrar. Lo más importante en la información sobre Gilberto Ortega radica en su presencia esquizofrénica. Gilberto escucha en su cabeza las órdenes de Joel, quien le ordena asesinar y devorar los cuerpos de sus víctimas. Es de llamar la atención que el caso no haya tenido una presencia importante en los medios de comunicación, principalmente al ser el único asesino en serie masculino cuyas víctimas eran niños. Al menos, a lo mejor para la época. Sí, supongo que sí.
Gilberto Ortega fue policía en el municipio de Belisario, repetimos. Gilberto Ortega fue policía del municipio de Belisario Domínguez. Puta madre, repetimos otra vez. Yo no voy a editar nada. No te digo que edite, simplemente que la gente sepa que voy a repetir. Gilberto Ortega fue policía en el municipio de Belisario Domínguez, al suroeste de la capital de Chihuahua, y formó parte de las Fuerzas Armadas del 25 Batallón en el que estuvo activo 3 años. Posterior a su baja como policía municipal, Ortega decidió enlistarse en otro ejército, uno de los tintes políticos. Participó activamente en la campaña electoral del pancita José Mario Rodríguez. Panista. Pancita. Hijo de tu puta. Yo pensaba que era un apodo, güey, que era... No mames, güey. Pancita. Pancita. Ok. Del panista José Mario Rodríguez, candidato a diputado federal por el 6º distrito de Chihuahua. En las elecciones de 1977, las motivaciones del Gilberto no estaban precisamente en la lucha política. El ser parte de la campaña le permitió acercarse a los niños repartidores de propaganda y rápidamente se ganó la confianza de uno de ellos, el pequeño Jaime Espinosa, de 11 años de edad, visto por última vez en compañía del caníbal de ojos azules en junio de 1997. Según declaraciones del asesino, ultimó a Jaime atándolo de un árbol y jalándolo desde su automóvil hasta que sus extremidades se desprendieron de su cuerpo. La muerte de Espinosa se suma a la de otro menor, Adán Durán, vecino del caníbal, a quien asesinó a balazos para después arrojarlo a las faldas de un cerro. Por ambos homicidios fue sentenciado a 75 años de prisión. Al pasar el tiempo, tras su estancia en los penales de Puente Grande y el Ceferezo de Morelos, Gilberto decidió soltar la lengua y presumió de todos sus 21 homicidios con tintes caníbales. Ay, qué pendejo. Declaró haber ingerido las entrañas sancochadas. ¿Qué? ¿Sancochadas? Sancochadas. Bueno, igual la palabra está rara. ¿Sancochadas? De sus víctimas. Los crímenes no se han podido comprobar. No, pues no dejó pruebas, se acabó todos los niños. Se comió Se comió hasta los huesos. Los crímenes no se han podido comprobar. Existe la duda de que mencionó haber sido violado por 4 parientes suyos a los que más tarde asesinó. También ha insistido en la complicidad de Joel, un ser que habita en su mente y le ha ordenado asesinar a los menores. Joel le dice cuándo declarar y en qué momento permanecer callado, haciendo más difícil saber a ciencia cierta si las historias narradas por el gigante de ojos azules son verdaderas o productos de su esquizofrenia. La última noticia que se tienen del caso de Ortega es una presunta carta fechada en septiembre del 2013, en la que pide perdón y explica su acercamiento a Dios, asunto que no es innovador, pues otros asesinos seriales como David Berkowitz, hijo de Sam, no sé quién sea Sam. Es un asesino muy cabrón de Estados Unidos. Oh, vaya. Y el terrible Luis Alfredo Garativo han adoptado la fe cristiana durante su estancia en prisión. ¡Wow! ¡Qué raro! Exactamente. Cabe resaltar que el personaje que ha inculcado a Dios en el corazón del caníbal de Chihuahua es nada más y nada menos que Josmar Flores Pereira, aquel boliviano que presuntamente intentó secuestrar un avión en el aeropuerto internacional de la ciudad. No mames, güey. Yo pensando que los cristianos solamente tenían drogadictos. Al chile, güey. No ¿Qué pedo? No, ya no quiero leer, güey. Ya se iba a acabar esa madre de todos modos. O sea, güey, cuánta pinche hipocresía, cabrón. Cuánta hipocresía, güey. O sea, ¿cómo me estás diciendo que si soy drogadicto, que si soy un asesino no puedo acercarme a Dios? Bueno, tienes razón. Todos tienen ese derecho. Pero la neta es un poquito curioso, güey. Es como... Es un poquito hipócrita, güey. Sí, o sea, no mames, qué pedo, güey. Como que ya están arrepentidos, güey. Y como la ley ya no les quiere dar ese perdón, buscan el perdón de Dios, güey. Algo así. Yo qué sé. La neta, el caso de este güey se me hizo un poquito más justo porque sí le dieron sus 75 años de condena. Sí, se mamó. Y, güey, o sea, no mames. En México han dado sentencias bien cabronas, güey, como de
200 y tantos años, 300 años, porque, pues, imagínate, güey, o sea, tiene la fe, imagínate que este cabrón vive igual que Chabelo, pues, se va a morir en la cárcel. Es verdad. Como sea, pues sí, es un poquito feo. Imagino que las personas, los niños a los que mataba, eran un poquito... Vaya, no cumplían con el perfil de pobreza que tenían los anteriormente mencionados, que eran prostitutas y niñas pobres, que podríamos decirle que en aquella época no le importaban a nadie. Pero estos güeyes era muy reciente, güey, o sea, Sí. 1997 no fue hace mucho. Además hay que tomar en cuenta que este güey estaba en campañas políticas, así que a lo mejor Ese güey tenía poder. y a lo mejor el güey con el que hacía el partido se enteró de todo lo que hacía y el pancita. El pancita. Es que, güey, es culpa del pancita, güey. Pancita, güey. Y pues sí, a lo mejor el pancita se enteró de todas las mamadas que ese güey hizo y sabía que no le iba a convenir nada en su campaña. Entonces, puede que ese güey en algún punto haya intentado encubrir todas las acciones que hizo el gigante de ojos azules. Pero pues puede que llegó un punto en el que ya no pudo, pues, desmentir sus acusaciones hacia él. Y menos cuando ese güey confesó todo porque el compa Joel le dijo, ¿no? Y pues... Ni pedo. ¿Crees que sea el mismo compa Joel el que dice que se aviente del comando del diablo? Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí, güey. Porque suena bien loco ese pedo. Sí, fue el Joel. Bueno, pues esa buena referencia bien pendeja, una canción. Muy pocos la van a entender. ¿De quién es? ¿De Gerardo Ortiz? Sí, compa Joel. Ya, por favor, güey. ¿Quién eres? El pancita. Gerardo Ortiz y Joel Torres, creo. Son los que cantan esa canción. Y pues sí, está chida la rola, búsquenla, está perrona. Es bonito sonar con una canción, con un corrido, un podcast. La neta, pues bueno, 50 minutos, creo que este podcast duró bastante bien, estuvo bastante fresco, así que creo que por ahora podemos dejarlo hasta aquí. Sí, aparte también tenemos que tomar en cuenta que tengo que editar esta madre y subirla hoy. Exactamente, hoy. Este es de hoy. ¿A la verga hoy? Sí, güey, porque pues, es sábado. Los sábados se sube el podcast. Sí, los sábados se sube el podcast a las plataformas de audio. Exactamente. ¿Y a YouTube? ¿Cuándo? Mañana. Este video se está grabando el 19 y se va a subir el 20. Correcto, pues bueno, compas, hasta aquí el video de hoy. Compa Cristian, un gusto estar con ustedes. Le acabo de estrechar la mano. Ustedes no lo vieron, pero le estoy estrechando la mano. Espero que nos sigan apoyando, así como cuando empecemos en nuestro partido político, el Pancita. Güey, ya tenemos una religión del cuadraplanismo, güey. Ya tenemos un partido político, güey. Puta madre, dicen que este podcast no iba a servir para nada, güey. Y muchas gracias, güey, a ti. A ti, hijo de tu pinche madre, que nos escucha en Spotify. La única persona que nos escucha. Muchas gracias, güey. Del fondo de mi corazón, muchas gracias. Gracias por perdonar nuestra poca dicción, nuestras trabas, mi tartamudeo. Y pues sí, nos vemos. Ya puedes ir con el mouse ahí dándole a parar, el botón de parar. Y nos vemos, chao. Nos vemos. Sí, ahí está. Puta madre, le voy a grabar. A recortarle, papá. No.